Estadística inferencial 2. Hola, buen día, mi nombre es Angélica Guardado, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería en Logística. El día de hoy les traigo un pequeño video acerca de la unidad 2, de la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. La estadística inferencial es una parte de la estadística que pretende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. Se usa para modelar patrones de datos y extraer información de la población bajo un estudio. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas está relacionada de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos de las paredes X y Y en una muestra. El coeficiente de la correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto del momento de Pearson, en honor de Carl Pearson en 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1. Es decir, que -1 es igual o menor que R y 1 es igual o mayor que R. Número 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de los valores se convierten en una escala diferente. Número 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambian todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal y no está diseñada para medir las fuerzas de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes de la correlación. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en el promedio. Los promedios eliminados de la variación individual y pueden inflar el coeficiente de la correlación. Número 3. Un tercer error implica la propiedad lineal. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ejemplo de tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño de un cerebro en centímetros cúbicos y la puntuación del CI de Webster in the Group de sujetos según datos de Steinleitz, Brain 6, Gen 6, Intelligent Questions in the Moisungen Twins, de tramo en Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí nos arroja una tabla donde viene el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Con números son 10 datos. Nos vamos a ir a Minitab. Aquí en Minitab ya lo tenemos capturado. En una columna se encuentra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y en otra el coeficiente intelectual. Para resolver esto nos vamos a ir a estadística básica.
Luego nos vamos a ir a correlación. Vamos a seleccionar ambas. Aquí nos vamos a ir vamos a revisar que esté la correlación de Pearson en opciones. Correlación de Pearson. Ok, vamos a aceptar. Ok, ya con este resultado nos arroja que no hay valor suficiente para representar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna, o sea que ninguna de las dos podemos aceptar. Para que nos quede más explicado este ejercicio, nos vamos a ir a resolverlo con una gráfica. Nos vamos a ir a gráfica dispersada, nos vamos a ir con región, damos a aceptar, seleccionamos en el eje de las Y el coeficiente y en el de las X el tamaño del cerebro. Ok, damos ok. Bueno, aquí se puede observar la recta, que la recta está con una pendiente casi igual a 0. Esto nos puede decir que pues es una correlación que no es nada fuerte, y pues seguimos con la misma información que concluimos en la primera opción para resolver el problema. También nos vamos a ir al asistente. Nos vamos a ir a asistente, luego nos vamos a ir a regresión. Aquí nos vamos a ir a una variable, regresión simple. En el eje de las Y ya dijimos que va primeramente el coeficiente, luego va el tamaño del cerebro. Vamos a colocar en lineal. Dejamos esta anotación así. Vamos a aceptar. Y nuevamente aquí nos arroja que el modelo registrado puede ser que la variable del coeficiente intelectual está muy bajo. Al igual aquí nos arroja que es sin correlación, ni positiva ni negativa, que fue lo que nos dio en la primera opción. Y pues también nos da una gráfica igual como la que ya observamos en nuestra segunda opción para resolver el problema. Y también nos da la información del primer forma que utilizamos para resolverlo, y dándonos otra opción más certera de que pues seguimos concluyendo que la información es muy nula y no nos puede dar, no nos está dando la información necesaria para decir que la hipótesis nula, que es una hipótesis nula o que es la hipótesis alternativa. Ejercicio. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de un estudio de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones del CO2 y las temperaturas para diferentes años, según datos del Air Policy Institution. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Nuevamente nos dan aquí 10 datos, 2, 4, 6, 8, 10.
10 datos donde nos está dando los valores de CO2 y la temperatura en grados centígrados. Nos vamos a Minitab. Abrimos Minitab. Nuevamente nos vamos a realizar los mismos procedimientos o nos vamos directamente a región. Luego nos vamos a región simple. Vamos a colocar la temperatura aquí. Lineal. Aceptar, vamos a aceptar. Y nos arroja que la correlación es una positiva perfecta. Y si se nota aquí la gráfica, la línea que nos está arrojando es ascendente, es hacia arriba. Y pues efectivamente nos está dando que el valor es arriba del 0. Es acercado al 0.05. Eso quiere decir que es una correlación positiva. Regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables que es x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta de mejor ajuste, o recta de mínimo cuadrado, que es y igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada también variable explicativa o variable de predicción o variable de independencia, y y se llama como la variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable en la cantidad que esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 es la ecuación de regresión que representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos del otro punto de datos. Los datos muestran paredes que pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente las gráficas de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, es un residuo que la diferencia entre un valor Y muestral observado por el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observación menos Y predicha es igual a Y menos predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a una suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersación de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual de Y observada menos Y y por predicha, es decir que una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y y Y predicha. Ejemplo: edad y tamaño de la cintura de hombres.
A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuo y la predicción de una base de estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, para eso nos vamos a ir a Minitab. Vamos a abrir el archivo. Vamos en Minitab. Nos está pidiendo en el problema que determinemos la ecuación de regresión y también que encontremos los datos de la cintura si por la edad cambia el tamaño de la cintura de los hombres de la edad de 20, 40 y 60. Entonces para eso nos vamos aquí a Minitab. Hay dos formas de solucionarlo. Nos vamos a ir a la primera, que es estadística. Y a estadística nos vamos a ir a regresión. Luego nos vamos a ir a gráfica lineal ajustada. Aquí vamos a poner que el tamaño de la cintura depende de la edad. Dejamos el lineal, nos vamos a opciones, checamos que esté el nivel de confianza de 95, nos vamos a las gráficas, colocamos esta que diga 4 en 1, damos a aceptar y nuevamente aceptar. Ok. Pues lo primero que nos está pidiendo el problema es que saquemos la ecuación de regresión, que nos está dando que el tamaño de la cintura de hombres es igual al 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Aquí también nos da las variables, nos da una gráfica donde tenemos que la pendiente es de 0.62 de la línea de la gráfica, y también nos está diciendo que el 70.7% de la cintura es el porcentaje del 70.7% tiene que ver mucho con la edad. Ok. También están aquí las gráficas de residuos. Residuo, valor ajustable, residuo. Esas son las gráficas que nos arrojan. También nos está pidiendo que calculemos la cintura, el tamaño de cintura de las edades de 20, 40 y 60. Para eso nos vamos a ir a la calculadora. La ecuación dice que para sacar el tamaño de la cintura es 59.64 más 0.6259 por la edad, que sería el primero 20. Esto nos da en decimal, damos igual. Nos da que el tamaño de la cintura de 20 años sería igual a 72.15. De 40, si lo resolvemos de 40, sería 59.64 más 0.6259 por 40. Nos da que el tamaño de la cintura sería de 84.676. Y por último nos pide que resolvamos el tamaño de la cintura de 60 años. Lo resolvemos con nuestra fórmula, sería 59.64 más 0.6259 por 60, que nos da que el tamaño de la cintura sería de 97.194. Otra forma para resolver eso sería este problema es con el asistente. Te vas a asistente, y luego nos vamos a regresión. Nos vamos a regresión simple. Colocamos que la cintura
va a estar en la columna de las Y, y la edad en la de las X. Lo colocamos como lineal. El nivel de significancia está bien, damos a aceptar. Y pues aquí podemos ver que nos da ya toda la información que ya vimos al inicio. Nos dice que la relación entre el tamaño de la cintura en centímetros de hombres y la edad es estadísticamente significativa al 0.05. Y también nos dice aquí en esta parte de la gráfica que el modelo de regresión puede explicarse que el 71.41 de la variable en el tamaño de la cintura corresponde también al aumento de la edad. En esta nos está diciendo que la correlación positiva indica que la edad del hombre aumenta y el tamaño de la cintura del hombre también tiende a aumentar. Eso quiere decir que la respuesta es que tiene una correlación positiva perfecta. Aquí nos da también la opción de un comentario, donde nos arroja también la ecuación, y también pues uno lo puede modificar, ¿verdad? Y también nos da una gráfica similar a la que ya obtuvimos al inicio. También nos da gráficas de residuos. Aquí está donde nos está diciendo los patrones también de las gráficas. Y también aquí nos da ya varias opciones de cuáles serían los tamaños de porcentaje de cintura de las diferentes edades de los hombres. Ejercicio: edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de la cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuo y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para una mujer de una edad de 18.36 y 54, perdón. Abrimos Minitab. Estamos en Minitab, nos vamos a ir directamente al asistente, ya que ya supimos cómo hacerlo manual. Nos vamos al asistente, luego nos vamos a regresión. En regresión simple colocamos aquí la cintura, del tamaño de la cintura en la Y, y en la edad colocamos que la gráfica sea lineal, dejamos el nivel de significancia. En el problema no dice el nivel de significancia, así que damos a aceptar. Ya nos arrojó las gráficas. Vamos a analizarlas. Bueno, aquí nos está diciendo que la relación entre la cintura de las mujeres en centímetros y la edad es estadísticamente, entra en el significativo del 0.05, y nos arroja que sí lo es. Y también nos arroja que el modelo de regresión puede explicarse que el 75.35 de la variable en la cintura de las mujeres es proporcional a la edad. Y también nos arroja que la correlación positiva del 0.87 indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura también aumenta y también tiende a aumentar. Nos arroja también la gráfica descendiente y nos arroja también la ecuación. Nos está solicitando también el problema que resolvamos cuál es el tamaño de la cintura de una mujer de 18.36 de edad y también de 54 años. Para eso nos vamos a ir a la ecuación, vamos a resolverla manualmente, aunque también aquí no la arroja. Vamos a ver si la arrojó. Nos vamos
Bien, aquí nos está solicitando el 54. 54, bueno, nos arroja el 55. Lo resolveremos manual entonces. Nos dice que la ecuación de regresión de esta es y es igual a 59.12 más 0.8095 por la edad, que sería el 18.36. Nos da que el tamaño de la cintura de la edad de 18.36 es de 68.98. Y para la cintura de la edad de 54 sería 54.12 más 0.8095 por la edad, que sería 54. Nos da que el tamaño de la cintura sería de 97.83 para una mujer. De metro, el punto muestral de X y Y, que Y es el valor predicho de Y obtenido por un medio de la ecuación de regresión, y que la media de valor de Y es la muestra es de Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical, y Y menos Y, que es la distancia entre el punto de X y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión. La distancia menos Y de Y menos Y también se conoce como residuo. Y aquí podemos observar cómo es que se expresa, que una sería la desviación total, que es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Ejemplo. Imagine una muestra de datos pareados de X y Y que incluyen los valores específicos de 5 y 19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y es igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por Y igual a 9. Otro ejemplo, uno de los pares de los datos muestrales es X es igual a 5Y y Y es igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión que la sustancia de X es igual a 5 es la ecuación de regresión de Y es igual a 3 más 2X producen que Y es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión de Y es igual a 3 y más 2X para obtener que Y es igual a 13. Podemos explicar que la discrepancia y al señalar que existe una relación lineal mejor discreta por un medio de la recta de la recta de regresión. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y
en realidad es 19. La discrepancia entre y es igual a 13 y y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total. A partir de y es igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y, que sería igual a 19 menos 9, que nos da un total de 10. La desviación explicada a partir de y es igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y, que sería 13 menos 9, igual a 4. La desviación sin explicación a partir de y igual a 9 del punto de 5,19 sería y menos y es igual a 19 menos 13, que nos daría un total de 6. Varianza. La varianza total sería igual a la varianza explicada más la varianza sin explicar. Y aquí lo podemos representar, aquí está como están representadas en ecuación. La varianza total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La varianza explicada es la suma cuadrada de los valores de desviación explicados y la varianza sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la varianza total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la varianza en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación, que se puede expresar también como R al cuadrado, es la cantidad de varianza entre Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado, que nos da igual a la varianza explicada entre la varianza total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalos de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalos de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de la variable se conozca como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere de un medio de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de una media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denota si SE es una media de la diferencia o distancia entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvo datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Vamos a determinar estas cinco cuestiones. La primera sería determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. El segundo sería ver si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de un combustible que consuma en carretera. 3. ¿Qué porcentaje de varianza total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera? 4. Si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en la carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4,000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción
del 95% para el consumo del combustible de carretera. Para eso nos vamos a ir a Minita. Esperamos a que abra. Vamos a aceptar. Aquí ya tenemos capturados los datos. Voy a hacer esto un poquito más hacia arriba. Ya están capturados los datos de los 32 carros. Las marcas, el modelo, peso en libras, longitud, freno de pie, sus cilindros, desplazamiento, ciudad y millas por galón, carretera, millas por galón y mucho más datos, ¿verdad? Ok, ya con esto vamos a contestar el primer inciso que dice determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Para esto nos vamos a ir inicialmente a estadística, regresión, y nos vamos a ir a regresión nuevamente. Ajuste de modelo de regresión. Aquí le vamos a dar en peso en libras primero millas por galón. Millas por galón, ¿dónde está? Millas por galón. Luego peso en libras. Luego vamos a ver las gráficas, los modelos y todo lo vamos a dejar de la misma forma. Solamente en gráficas nos vamos a ir en 4 en 1. Le vamos a aceptar. Nuevamente aceptar. Ok. Bueno, pues aquí ya nos arroja la ecuación de regresión, que sería, esta sería la cantidad de la ecuación de regresión. También nos arroja el coeficiente, que sería la constante, el peso en libras, otros valores, un resumen del moldeo, el análisis de varianza. De aquí también nos arroja ajustes de diagnóstico para observación de poco comunes. También nos arroja unas tablas en las que podemos observar la relación de la información, cómo es que varía. Y nos vamos a ir vamos a tomar el valor de P. Ok, podemos ver que el valor de P es 0. Esto quiere decir que si el peso de los autos, como ya sabemos, cuando el valor significativo de 0.05, ya que nos está pidiendo que sea del 95, entonces sería el valor de significancia del 0.05, quiere decir que tenemos la evidencia suficiente de que la hipótesis alternativa la podemos aceptar y rechazar la hipótesis que ya teníamos, ¿no? También podemos observar que si el peso de los automóviles aumenta, el rendimiento de millas por galón del combustible se va a reducir y que también tiene una fuerte correlación los datos de los carros. Así que pues nuevamente podemos decir que se rechaza la hipótesis nula con la hipótesis alterna. Y esto sería la primera respuesta. Para la segunda respuesta que nos está pidiendo que si existe evidencia suficiente, pues ya dijimos que no existe
no existe prueba suficiente, ya que pues el valor de P es 0 y es menor a 0.05. Esto quiere decir que sí existe evidencia suficiente. Para resolver el 3, ¿qué porcentaje de variancia total del consumo de combustible en carretera puede explicarse para la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera? Ok, para eso nos vamos a ir, vamos a cerrar esto. Nos vamos a ir a estadística. Regresión. Ok, estábamos en estadística, regresión, a ver. Regresión. Nos vamos a estadística básica, correlación. Vamos a seleccionar las libras y carreteras. Esto, seleccionar, opciones, aceptar, vamos a aceptar. Ok, aquí en la información que nos da en regresión, vamos a revisarla. Aquí nos arroja que el porcentaje es de 74.96. Esa sería la respuesta. Para verlo, lo del 3, del 4 sería en regresión, sería porcentaje. Pero arroja porcentaje. Nos vamos a ir con el asistente mejor. Nos vamos al asistente. Revisión simple, lineal. Ok, aquí ponemos luego. Primero sería ciudad millas por galón y luego peso de libras y vamos a aceptar. Ok, pues ya aquí podemos observar que el modelo de regresión puede explicarse a un 65.02 de la varianza entre la carretera de millas por galón. Este sería el porcentaje que nos está solicitando en la respuesta número 4. Y en el número 5 nos está pidiendo para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique cuál es la estimación del intervalo de predicción del 95.
El intervalo de predicción lo tenemos por aquí, permítanme tantito. Estos son los residuos. Esta es la demás información que nos arroja. El intervalo de predicción lo vamos a sacar en regresión. Luego en regresión ya nos tendría que arrojar aquí el intervalo. Bueno, por último podemos concluir que el tamaño de la muestra de N, que serían los 32 autos, no es lo suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa y muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación con R igual a recuadro y el recuadro ajustado puede variar mucho para obtener una estimación más precisa y se debe utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Un punto de los datos tiene una reducción grande y no es un ajuste adecuado para la ecuación. Este aparece marcado en rojo en la gráfica. Si lo podemos ver, ahorita lo vemos. Debido a que tiene por lo menos 15 puntos los datos, la normalidad no representa un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño, los residuos no están normalmente distribuidos. Se debe de evaluar el ajuste de los datos del modelo de acuerdo a sus metas. Se debe de observar en las gráficas de línea ajustada para asegurar que la muestra cubra adecuadamente el rango de valor de X, el modelo ajuste apropiadamente a cualquier curvatura en los datos y la línea se ajusta adecuadamente a la área de intervalos específicas. Ejercicio. Estatura de peso de hombres. Supongamos que tiene valores variados que consisten en la estructura en pulgadas y el peso en libras de 40 hombres. Elegir al azar. Entonces vamos a resolver con este problema otros cinco problemas, que sería determinar el valor de coeficiente de correlación lineal, si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso, que el porcentaje de la varianza total del peso de los hombres explicarse por qué la correlación lineal entre la estatura del peso. 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libra? 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación de intervalos de predicción del 95% para el proceso de libras. Nos vamos a ir entonces a Minitab. Ok, ya tenemos los datos.
Para hacerlo rápido nos vamos a ir a la asistente, nos vamos a ir a regresión, número de variables, regresión simple, ajusta, vamos a tomar la lineal. Quiere el peso en libras. El peso en libras. Quiere el peso en libras y la estatura. La estatura y el peso en libras. Damos a aceptar. Aquí podemos observar que nos está diciendo que la relación entre la estatura y los pesos en libras está estadísticamente significativa al punto 0.5, es un sí, así que sí tienen una relación entre X y Y, que sería entre la estatura y el peso en libras. También nos arroja que si el modelo de ajuste adecuado a los datos de la ecuación puede utilizarse para predecir la estatura de pulgadas para un valor de peso libra, o la configuración del peso de libra que se corresponde a un valor o un rango de valores deseados para la estatura de pulgadas. Una relación estadística significativa no implica que X se cause de Y. También podemos observar que en la correlación positiva R es igual a 0.52, indica que cuando el peso de libras aumenta, la estatura de pulgadas también tiene que aumentar. Así que podemos ver que la correlación entre X y Y, que sería la estatura, el peso en libras y la estatura en pulgadas, tiene una correlación positiva perfecta. Y pues aquí podemos ver la gráfica lineal de ajuste de moldeo de líneas. También nos arroja aquí más información, donde podemos ver los residuos y toda la información ya en algunas gráficas. El valor de P, la desviación estándar, las gráficas de predicción. Y esa sería la respuesta para los incisos de este problema. Regresión y múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta de Y y de dos o más variables de producción de X1, X2 y así consecutivamente. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos múltiples es de Y es igual a B0 más B1 más X1 más B2 más X2 más así consecutivamente, ¿no? El objetivo es usar datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple, que sirve para predecir valores de variable de respuestas de Y. R2 y R2 ajustada. R2 denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta a la ecuación de regresión múltiple en los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado que R2 es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría que por resultados de valor cercano a 1, un conjunto muy definido se relaciona a un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación de R2 tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R2. La R2 más grande se obtiene
por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de la desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R2 ajustado por el número de variables y el tamaño de las muestras. R2 ajustada y valor de P. Valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es el último para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación de los valores muestrales. El valor de 0.0 resulta que es una prueba de la hipótesis nula de B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 igual a 0 implica que el al menos de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar la predicción deseada. Linealmente, para la determinación de mejores ecuaciones de regresión múltiple, podemos indicar unos incisos. Número 1, utilizar el sentido común y considerar prácticas para incluir o excluir variables. 2, considerar el valor de P, seleccionar una ecuación que tenga significación general, tal como la determinación del valor de P. 3. Se considere ecuación con el valor de alto de R ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ejemplo, rendimiento de automóviles. Utiliza el seguimiento conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera de millas por galón sea la variable de respuesta de Y. Utilice la significancia de variables de predicción y el peso de automóviles, su longitud y el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento a capacidad de volumétrica o cilíndrica. Para eso vamos a responder 3 cuestiones. La número 1 va a ser determinar la mejor ecuación de regresión. Número 2, calcular cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 19 pulgadas, 142 de frenado, de 6 de cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solamente las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Para eso nos vamos a ir a Minitab.